Mi familia me invitó a la boda de mi sobrina, llevé a mi perro de apoyo emocional, fue ahí cuando me di cuenta de que nunca fui parte de ellos. Mi familia no tiene ni idea de que este viaje va a ser la última vez que me vean. Para ser sincera, ni siquiera sé para quién estoy escribiendo esto, pero creo que solo necesito sacarlo de la cabeza. Las circunstancias de mi nacimiento fueron complicadas. Terminé con 2 matrimonios a cuestas y mi familia jamás se esforzó en ocultar lo que siente por mí. Solo uno de mis hermanos tuvo el valor o el suficiente alcohol para decirme en la cara que me culpa por existir, pero sé que ese sentimiento está en todos ellos, aunque lo disimulen. Soy bastante más joven que todos mis hermanos y hubo muchas cosas que se salieron de nuestro control, así que terminé buscándoles excusas, pero toda mi vida nunca me sentí parte real. Cuando era niña me convencía de que cuando creciera íbamos a recuperar el tiempo perdido, que íbamos a hablar como iguales. Ahora con 23 años veo chispazos de la vida que soñé tener, pero al final siempre soy demasiado problema como para incluirme en algo. Me entero de todo por mi papá, fue él quien me contó que mi sobrina tuvo un accidente de auto, fue por él que supe que mi otra sobrina tuvo un aborto espontáneo, y fue en una llamada toda torpe con mi papá que me enteré de que mi hermano mayor tiene un tumor cerebral y él ni sabía que yo no estaba al tanto. Ya hace tiempo me di cuenta, soy la única que lo intenta, pero por perseguir mis sueños les di todas las oportunidades posibles para dejarme entrar, pero ya no más. Tengo un perro de servicio psiquiátrico que me ayuda con TPT complejo, y no exagero cuando digo que es lo mejor que me ha pasado en la vida. No solo me salvó la vida por mí misma, sino que la volvió vivible. Detecta cuando estoy por entrar en pánico, y sabe aplicar presión terapéutica para calmarme. Me impide hacerme daño durante las crisis y se queda conmigo hasta que el único sonido que escucho es su ronquido en mi regazo. Gracias a él puedo ir sola al súper. Es mi alma gemela y cualquiera que me conoce sabe lo importante que es para mí. Mi vida amorosa no está en su mejor momento, así que me arriesgué y le pregunté a mi sobrina si le importaba que llevara a mi perro como acompañante a su boda a fin de mes. Tengo que cruzar el país en avión, así que él va conmigo sí o sí. Como no puedo viajar sola, pensé, no cuesta nada preguntar si puede evitar quedarse encerrado toda la noche en el hotel. Técnicamente no lo necesito. Durante el evento voy a conocer a todos los invitados y pienso beber bastante para soportar, pero ponerle una corbatita, bailar un poquito con él, y darle un pedazo de carne me parecía el premio perfecto por ayudarme a volar. Le repetí varias veces que entendía que era un pedido raro y que podía decir que no si quería, pero me dijo clarito que sí podía ir. Dijo que incluso si conseguía pareja él igual podía venir. Me ilusioné por primera vez, me sentí vista, me sentí querida, me sentí importante, hasta que mi papá me llamó. Nadie quería armar lío, pero la mamá de la novia no estaba de acuerdo con tener un perro en el salón. Le expliqué que es un animal de servicio entrenado, que no va a interrumpir la ceremonia para nada, y que si lo hacía obvio que lo sacaba enseguida. Aún así dijeron que no les gustaba la idea, y yo ya estaba tan harta de enterarme de todo por boca de mi papá. Él no va a estar aquí para siempre, y más temprano que tarde van a tener que hablar conmigo directamente. Solo quería que fuera la novia quien me lo dijera, ya que fue ella quien me dio el sí cuando le pregunté. Hasta que ella me dijera lo contrario, yo asumí que todo seguía en pie, pero nunca más tuve respuesta. Mi papá fue dejando caer indirectas cuando hablamos por teléfono, pero le dejé claro lo que esperaba. Cuando confirmé mi asistencia puse a mi perro como acompañante en la tarjeta, solo para dejar claro que esta vez no iba a ceder. A esas alturas ni siquiera me importaba si ella decía que no podía ir, solo quería oírlo de su boca. Y al día siguiente
Me desperté con un correo de mi papá, ni siquiera fue un mensaje, fue un maldito correo explicando que mi sobrina no quería ser la villana, pero que mi perro no era bienvenido en la boda. Dijo que lo sentía mucho, pero que podía quedarse conmigo en el hotel si yo quería, y ahí algo dentro de mí se rompió. Creo que entendí que ya no hay vuelta atrás, nunca me van a respetar como yo tanto necesito. Hasta hoy ninguna conversación empezó por ellos, siempre soy yo quien busca, y ahora la única vez que pedí contacto directo recibo un mail. La familia siempre lo fue todo para mí en los últimos años. Tuve que reinventar lo que significa familia, y si ahora mi familia es una huérfana emocional bastante rota y su perro de servicio, entonces agradezco tener al menos eso, así que voy a ir a la boda y después no voy a volver a hablar con ninguno de ellos, y lo más triste es que creo que ni se van a dar cuenta. Nunca me gustaron los aeropuertos, tienen esa mezcla pegajosa de despedidas mal lloradas y bienvenidas forzadas. Aún así ahí estaba yo en Barajas con Teo dormido a mis pies, su chaleco de asistencia psiquiátrica perfectamente ajustado, parecía más tranquilo que yo como siempre. Lo acaricié detrás de las orejas y sentí como su respiración pausada me devolvía el alma al cuerpo. Aunque solo fuera por unos minutos, volaba a Málaga. El matrimonio de mi sobrina, la hija perfecta de la hermana perfecta, se celebraría en un cortijo de esos de revista con vistas al mar y catering de Estrella Michelin, una fantasía tan blanca y luminosa que parecía diseñada justo para invisibilizarme, pero esta vez sería distinto. La decisión la tomé meses atrás cuando encontré en la antigua casa de mi abuela, Dios la tenga en paz, una caja que había permanecido intacta bajo la cama. Desde su muerte nadie se había molestado en vaciarla, supongo que para ellos lo sentimental no valía nada, pero para mí fue como abrir un libro secreto que contaba nuestra historia desde el único lugar honesto. Su corazón había cartas, fotos rotas, y una cinta que me atreví a reproducir con un viejo reproductor de casetes. Escuché la voz de mi abuela temblorosa contando lo que nadie en la familia había querido oír, que mi madre había intentado ocultar mi nacimiento, que yo era el resultado de una infidelidad y que nunca me habían querido de verdad porque era un espejo constante de su vergüenza. Ella, mi abuela, lo había sabido todo y aún así me amó. Mi llegada a Málaga fue silenciosa, nadie me recogió en el aeropuerto, así que alquilé un coche pequeño donde Teo cabía justo a mi lado. Como le gustaba, me hospedé en una pensión del centro, nada de hoteles caros. Quería pasar desapercibida al menos hasta el gran día. Al día siguiente fui a visitar el cortijo. Me paré frente a la entrada de piedra blanca rodeada de bugambillas y vi a mi padre al fondo hablando con mi hermano mayor Gabriel. Ni siquiera me miraron. Sabrían que había llegado. Seguro que sí, las noticias vuelan cuando no se quieren escuchar. Teo y yo dimos una vuelta por el lugar. Había un silencio tenso entre las paredes de ese sitio tan bonito, como si la elegancia quisiera tapar el vacío. Esa noche mi sobrina me escribió: Tita, gracias por venir, estoy feliz de que estés aquí. No mencionó a Teo ni una palabra, como si no existiera, como si lo que ella me había dicho meses atrás, dándome permiso para llevarlo como mi acompañante, se hubiera evaporado. Decidí contestarle con un simple: yo también me alegro, nos vemos pronto. Pero algo ya no cuadraba. Esa misma noche encontré una nota pegada en la puerta de la pensión, un papel sin firma, pero con letra que reconocería entre mil, la de mi hermana: no hagas un espectáculo, Clara, ya bastante con que vengas, no te pases. Volví a la habitación, me tumbé con Teo. Su ronquido suave me arrulló, pero en mi mente una sola idea crecía como hiedra negra: no voy a pasar desapercibida, no. Esta vez. Y entonces, mientras cerraba los ojos, sonó mi móvil, número oculto. Dudé, respondí una voz
Femenina nerviosa, apenas un susurro. Clara, tienes que saberlo, hay cosas que no te han contado sobre tu madre, sobre tu sobrina. Clic, la llamada se cortó. Dormí con el móvil en la mano como si en algún momento la llamada fuera a repetirse, pero no sonó ni un mensaje ni una pista. A la mañana siguiente, el cielo estaba encapotado. Málaga, ese paraíso de sol perpetuo, parecía haber empatizado conmigo. Me puse una chaqueta y bajé con Teo a pasear por el casco antiguo. Tenía que pensar la voz de la mujer. Porque era mujer, de eso estaba segura. Me había removido algo que hacía años intentaba mantener enterrado. Hay cosas que no te han contado. ¿Qué cosas? ¿Y por qué ahora decidí no dejarlo pasar? No vine hasta aquí solo para ser una espectadora silenciada. Si había más verdades enterradas, iba a desenterrarlas con las manos si hacía falta. Esta tarde fui a casa de Gabriel, mi hermano mayor. La última vez que hablamos en persona tenía 16 años. Me había llamado el error que arruinó la vida de mamá. A veces me decía que estaba borracho, que no lo sentía. Pero yo recordaba su voz clara y su mirada. Nadie puede disimular tanto odio. Tocaron timbre y fue su esposa Irene la que abrió. Siempre tuvo cara de estar oliendo algo podrido. Me miró como si hubiera traído la peste, pero fingió una sonrisa. Clara, qué sorpresa está. Gabriel está en el despacho. ¿Quieres pasar? Teo entró primero. Ella lo miró con recelo como si fuera a morderle el alma. Gabriel estaba en su despacho al fondo, rodeado de estanterías llenas de libros que probablemente no había leído nunca. Levantó la vista y se quedó helado al verme. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo sobre mamá y sobre Laura, dije pronunciando el nombre de mi sobrina como una amenaza suave. Su expresión cambió, se puso pálido. ¿Qué pasa con Laura? Tú dime. Guardó silencio, se recostó en su silla como si eso lo alejara del problema. Teo se sentó a mi lado muy quieto, vigilando como si supiera que algo iba a estallar. ¿Te han contado algo?, me preguntó él bajando la voz. Me han insinuado que hay secretos que mi madre no es quien dijo ser, y que Laura hay algo con ella también. ¿No tienes pruebas?, escupió. No lo negó, simplemente intentó defenderse antes de que atacara. ¿Qué ocultan, Gabriel? No tienes idea de en qué te estás metiendo, me dijo con una rabia contenida que me recordó. Porque no hablábamos. Su voz era una amenaza disfrazada de consejo. Me levanté, estaba temblando, pero no le daría el gusto de verme romper. ¿Sabes qué es lo mejor de ser el error de la familia? Que no me importa destruir lo que queda. Salí de su casa con Teo al lado, temblando igual que yo. Esa noche volví a la pensión con una mezcla de adrenalina y miedo. Había algo podrido, algo grande, y yo acababa de tocarlo con los dedos. Fui al baño a lavarme la cara. Al volver, mi móvil estaba encendido con una notificación, un mensaje de número desconocido. Solo decía: mañana 22, Plaza de la Merced, estaré vestida de rojo. Me quedé mirando el mensaje, el corazón desbocado. No había firma, pero una cosa era segura: quienquiera que fuera no estaba de mi lado. No completamente. La Plaza de la Merced estaba iluminada por una melancolía que solo las ciudades viejas conocen, esa clase de luz tenue que no es lo suficientemente clara para mostrar los errores, pero tampoco tan oscura como para ocultarlos por completo. Llegué con 10 minutos de antelación. Teo caminaba junto a mí, alerta. Yo también me senté en un banco frente a la estatua de Picasso donde los turistas solían hacerse fotos. Esa noche estaba vacía. Me pregunté si la mujer de la llamada había inventado todo, si era algún tipo de trampa para ridiculizarme aún más, pero a las 10:01 de la noche apareció vestido rojo, labios rojos, pelo recogido en un moño bajo. Caminaba con firmeza, pero con una tensión en los hombros que delataba el miedo. No era de mi familia, no la reconocí. Al principio se sentó a mi lado sin saludar. Clara, dijo como si supiera exactamente quién era. Tú eres
La de la llamada asintió. Me pasó una carpeta de papeles manchada por el tiempo. Soy enfermera. Trabajé con tu madre durante los últimos años. Fui su confidente aunque ella no lo supiera. Guardé esto por si un día lo necesitabas. No supe qué decir. Abrí la carpeta. Era una mezcla de informes médicos, notas personales y cartas de una mujer a otra firmadas por mi madre, pero no dirigidas a mi padre. ¿Quién es él?, le pregunté señalando una carta con lágrimas secas marcadas en el papel. Laura, tu sobrina. Me quedé helada. Me giré hacia ella. ¿Estás diciendo que mi madre era su madre? También sentí un vacío abrirse bajo mis pies. Me faltó el aire. Teo se apoyó contra mi pierna presionando suavemente como sabía hacer cuando notaba que el mundo se me deshacía, porque lo hacía, porque esa frase lo había derrumbado todo. Tu hermana, la que se casó joven y tuvo a Laura, nunca pudo tener hijos. Tu madre le entregó a Laura para evitar un escándalo. Nadie lo supo excepto el médico que firmó el parto como si fuera de ella, el mismo que murió 3 años después. Me quedé en silencio. Por primera vez entendí por qué nunca me trataron como parte de nada. Yo sabía sin saberlo, pero lo sabía. Era la grieta, la amenaza. ¿Y por qué ahora?, pregunté. Porque Laura tiene derecho a saber, y tú también, pero hay algo más, dijo la mujer con un tono que hizo que me preparara para lo peor. Tu madre dejó una carta para ti. Nunca te la dieron. Estaba escondida entre papeles viejos en el hospital. Aquí está. La sacó de su bolso. Era un sobre amarillento con mi nombre escrito en una caligrafía frágil, temblorosa. Puedo leerla ahora. Es tu decisión, pero si la lees todo cambiará. Tomé el sobre con manos que no parecían mías. La mujer se levantó antes de irse. Se giró. Clara, no estás sola. Solo te hicieron creer eso, y desapareció entre las sombras de la plaza. Me quedé allí con el sobre entre las manos. No lo abrí, no aún cuando regresé a la pensión. Todo estaba en silencio, salvo Tío, que me miraba con esos ojos grandes como si supiera que estaba a punto de cruzar una línea sin vuelta atrás. Abrí el sobre. La carta empezaba con una frase que no me esperaba. Perdóname por todo, incluso por las cosas que aún no sabes. Y en ese momento sonó un golpe en la puerta de mi habitación. No un toque, un golpe seco, urgente. Me acerqué, miré por la mirilla y vi a Laura, mi sobrina, mi hermana. Abrí la puerta sin pensar. Laura estaba frente a mí, con los ojos rojos, el rímel corrido, y una bolsa colgada al hombro como si hubiera salido corriendo de algún lugar y no supiera a dónde más ir. Teo se puso en guardia, pero al verla tan descompuesta, simplemente se acercó y la olfateó con suavidad. Ella se agachó para acariciarlo. Eso fue lo que más me dolió, la naturalidad con la que él aceptó su presencia, como si ya supiera que ella también llevaba un dolor parecido al mío. ¿Puedo pasar?, preguntó con la voz quebrada. Asentí. Cerré la puerta y nos sentamos en el borde de la cama. No sabía por dónde empezar. No sabía si debía hablar primero yo, pero ella lo hizo. Lo sé todo. Sentí que el aire se congelaba entre nosotras. Todo. La mujer que te llamó también me contactó ayer. Me entregó una copia de la carta y otra con mi nombre. ¿Era de mamá o de la mujer que pensé que era? Mi madre tragó saliva. No sabía a quién más acudir. Nadie me cree. Todos piensan que estás manipulándome. No tengo razones para mentirte, Laura, le dije más tranquila de lo que me sentía. Créeme, esto me ha destrozado igual que a ti, más quizás porque yo lo sospechaba desde siempre, pero nunca imaginé que tú eras la otra mitad del secreto. ¿Y ahora qué?, me preguntó con una desesperación infantil en los ojos. ¿Qué hacemos con esto? Guardé silencio. Me levanté y saqué la carpeta que me había dado la mujer de rojo. Se la mostré. Aquí hay más pruebas, fechas, firmas, registros falsificados. Lo tienen todo atado. Pero no contaron con que alguna vez tú y yo fuéramos aliadas, hermanas. Laura, ella rompió a
Llorar se aferró a mí como una niña pequeña que por fin se da permiso para quebrarse y yo también. Lloré por todos los años que perdimos, por todos los cumpleaños en los que nos miramos desde lejos. Sin entender del todo por qué dolía tanto, ahora lo sabíamos, pasamos horas hablando de todo, de las veces que nos excluyeron en reuniones familiares, de cómo siempre nos comparaban con los demás, de las veces que nos hicieron sentir como si estuviéramos de más, y por fin entendimos que no era paranoia, era estrategia. Nos mantuvieron separadas por una razón. Laura se quedó a dormir en mi habitación esa noche. Teo se acurrucó entre nosotras y por primera vez en mucho tiempo dormí sin pesadillas. A la mañana siguiente desperté con un mensaje en el móvil. Era de mi padre: no te atrevas a arrastrarla contigo, ella sí tiene futuro, no le arruines la vida como hiciste con la tuya. Le mostré el mensaje a Laura, ella lo leyó y lo borró sin decir nada, luego me miró: vamos a contarle a todos en el ensayo de esta noche, antes del matrimonio, antes de que puedan taparlo. ¿Estás segura? Nunca estuve más segura de algo en mi vida. Quiero que sepan lo que hicieron y quiero que arda. Era viernes, el ensayo de la ceremonia sería esa noche en el cortijo. Laura tenía su discurso preparado y yo tenía la verdad. Nos arreglamos con ropa sencilla pero elegante. Teo llevaba una pajarita roja. Caminamos hasta el coche como si fuéramos dos soldados y su perro de guerra. No sabíamos si saldríamos de allí destrozadas o libres. Cuando llegamos todos ya estaban allí. La familia entera: mi padre Gabriel, mi hermana Irene, y por supuesto la madre de Laura, o mejor dicho, la mujer que la crió. Laura caminó hasta el centro del salón, tomó una copa, golpeó suavemente con una cuchara para llamar la atención. Silencio, gracias por venir esta noche, pero antes de celebrar, necesito decir algo. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentí que se me iba a salir por la boca. Este matrimonio será quizás la única cosa que elijo por mí misma, pero antes de prometer amor eterno, quiero saber que soy libre de mi pasado, y para eso necesito contarles la verdad. El rostro de mi hermana cambió de inmediato. Pánico, su marido se tensó, todos empezaron a murmurar: Clara, no lo hagas, susurró mi padre acercándose, pero no me moví, no hacía falta, ya no estaba sola. Mi madre biológica no es quien creí, toda mi vida es Clara. Y entonces una voz masculina interrumpió el momento con un grito seco desde el fondo: eso es mentira. Todos se giraron. Era el cura del pueblo, el mismo que celebraría la boda, el mismo que había bautizado a Laura, y en sus ojos vi miedo. El silencio tras las palabras del cura fue tan absoluto que se podía oír como una copa temblaba en manos de alguien al fondo del salón. Todos los rostros se giraron hacia él como si de repente la verdad tuviera una cara concreta. El cura, el padre Esteban, tenía la piel ceniza como si acabara de darse cuenta de que su mundo, cuidadosamente construido con mentiras piadosas, acababa de colapsar. Laura fue la primera en romper el silencio. ¿Por qué lo niega, padre? Él no respondió de inmediato, su mirada buscaba a alguien como si rogara ayuda. Silenciosa la encontró en mi padre, quien le sostuvo la mirada con una mezcla de súplica y advertencia. El cura tragó saliva y bajó la cabeza. ¿Por qué? Porque nunca pensé que se atreverían a decirlo, murmuró. ¿A decir qué exactamente?, pregunté yo acercándome. Tenía el corazón bombeando, rabia y vértigo a partes iguales. Que ayudó a mi madre a entregar a su hija para ocultar una infidelidad, que falsificaron documentos, que se apropiaron de una vida. Los invitados estaban paralizados, algunos ya no sabían si mirar a Laura o a mí, otros empezaban a murmurar como si aquello fuera una obra de teatro que se había salido del guión. Tu madre no quería hacerlo, empezó a justificar el cura. Fue una época muy dura, no tenía opciones, pensó que era lo mejor para todos. La voz de Laura sonó firme como
Si de repente hubiera crecido 20 años y yo también era parte de esa decisión. ¿Dónde estaba lo mejor para mí? Gabriel intentó intervenir. Esto no es el momento ni el lugar, cállate. Gabriel, grité, fue la primera vez en mi vida que le alzaba la voz y sentí algo liberador en hacerlo. Has callado toda tu vida y no vas a seguir haciéndolo. No, esta vez mi hermana se levantó caminando hacia Laura con los ojos húmedos pero sin una pizca de remordimiento real en la cara. Te cuidé, Laura. Te di todo, nunca te faltó nada. ¿Y qué hay de la verdad?, preguntó ella temblando. Me diste todo menos la verdad. No lo entenderías. Entonces explícamelo. Nadie respondió, nadie se movió. Fue entonces cuando Teo ladró una sola vez, un ladrido seco como un sello final. Yo me acerqué a la mesa y saqué la carpeta, la abrí con calma y la extendí sobre la mesa del buffet. Aquí están las pruebas, todo firmado, todo sellado. No vinimos aquí a inventar, vinimos a terminar con una mentira. Los padres del novio empezaron a cuchichear incómodos. Algunos invitados se levantaban. Alguien del catering intentó intervenir pero Teo se interpuso sin agresividad, solo con presencia. Nadie osó avanzar más. Mi padre dio un paso al frente. ¿Y ahora qué? ¿Nos vas a destruir? Lo miré. Ese hombre que siempre me llamó hija cuando le convenía pero me trató como un apéndice incómodo de la familia. No tengo que hacerlo, ya lo hicisteis vosotros. Yo solo estoy recogiendo lo que dejasteis podrido. Y entonces algo inesperado sucedió. La madre del novio se acercó a Laura, la miró con una seriedad helada. ¿Sabías que tu abuela dejó una herencia para una hija no reconocida?, le dijo con un tono que sonaba más a amenaza que a curiosidad. Laura parpadeó. ¿Qué herencia? La mujer se volvió hacia todos. Una propiedad en San Sebastián desde hace años está bloqueada porque no se puede comprobar quién es la heredera legal. Ahora entiendo por qué. Clara, tú también lo sabías. Negué, no tenía idea. Eso estaba en el testamento de la abuela. Sí, y mi marido lo sabía. ¿Y tu padre? También. Mi padre desvió la mirada. Su cara se había convertido en una máscara muda. Laura se giró hacia mí aún en shock. ¿Qué más nos han escondido? No lo sé, pero lo vamos a descubrir todo. La tensión ya no era solo familiar, se había convertido en una batalla legal, histórica, emocional. Las piezas se estaban moviendo y esa herencia era mucho más que una propiedad. Era la llave para seguir desenterrándolo que tanto tiempo quisieron enterrar. Esa noche salimos del cortijo sin mirar atrás. Teo caminaba entre nosotras como un guardián antiguo en el coche. Laura se giró hacia mí. Arrancábamos. ¿Y si no? Solo fue eso. ¿Y si hay más? Lo habrá, y vamos a sacarlo a la luz, cueste lo que cueste. Y justo cuando llegamos a la pensión, mi móvil vibró. Un correo remitente desconocido. Celo del testamento. ¿Podemos hablar? Envíame tu dirección. Pasé casi una hora mirando ese correo. Ni siquiera sabía si responderlo. Laura, no, ella estaba conmigo. Otra un juego, una amenaza. Teo me miraba desde el suelo, cabeza apoyada en sus patas, como si esperara mi reacción. En su silencio había más sabiduría que en toda mi familia junta. Se lo enseñé a Laura. ¿Y si es alguien que sabe más sobre el testamento, o alguien que quiere cerrarnos la boca? ¿Responder o no responder? Laura me miró con esa nueva fuerza que le había nacido desde que supo la verdad. Respondamos, pero no desde aquí. Vamos a usar otro móvil, nada que puedan rastrear. Si alguien quiere jugar con fuego, nos va a encontrar con la gasolina en la mano. Compramos un móvil prepago en una tienda del centro. Le escribí desde ahí. ¿Quién eres? ¿Qué sabes del testamento? No pasó ni media hora antes de recibir respuesta. Soy abogada, representé a tu abuela hace 15 años. Me pidió guardar documentos y una carta que nunca pude entregar. No quería que cayeran en las manos equivocadas. ¿Crees que es real?, preguntó Laura. Vamos a averiguarlo. Quedamos con ella al día siguiente en una
Cafetería discreta cerca del puerto. La mujer que se presentó como Leticia de Aranda tendría unos 60 años, perfectamente arreglada, con esa energía elegante de alguien que ha peleado muchas guerras legales y ha salido ilesa. Llevaba un maletín negro de piel, y cuando se sentó lo puso entre nosotras, como si contuviera dinamita. «No tenéis idea del avispero que habéis removido», dijo sin rodeos. «No tenemos miedo», respondí, y Laura asintió con firmeza. Leticia suspiró, y abrió el maletín. Sacó una carpeta no muy distinta a la que ya teníamos, pero más gruesa, y un sobre con el nombre de mi madre, escrito con la misma letra que la carta que había leído en la pensión. «Este testamento fue redactado a escondidas de la familia por orden expresa de tu abuela. Dejó la mitad de su herencia a una persona que nunca pudo reconocer legalmente, su nieta biológica, hija de su hija menor, tú, Clara». Sentí un nudo en la garganta. Mi abuela, la única que me había amado sin condiciones, incluso cuando todos la obligaron a callar, pero también dejó una cláusula, añadió Leticia: si algún día tú decidías reclamarla, tendrías que hacerlo pública, debías anunciar al mundo quién eras. Ella creía que eso restauraría tu lugar, que el reconocimiento debía ser total. ¿Y por qué no lo supimos antes? Porque tu madre y tu padre firmaron un documento bloqueando la entrega legalmente. No podían impedirlo, pero socialmente hicieron que este testamento pareciera inválido. Lo escondieron, o me presionaron para no intervenir. ¿Y ahora?, preguntó Laura. ¿Qué cambia? Leticia sacó un documento nuevo. Ahora que tú, Clara, estás aquí, que la verdad ha salido a la luz y que hay testigos, podemos presentar esto, puedes reclamarlo, pero hay más. Nos miró a las dos como si dudara de continuar. Hay una propiedad en San Sebastián, lo sabéis, pero no sabéis quién la administra. ¿Quién? Leticia respiró hondo. Gabriel. Laura se puso de pie de golpe. Mi tío, tu hermano. La miré con una sonrisa amarga. Leticia continuó: lleva años cobrando beneficios alquilando la propiedad a través de terceros. Lo ha hecho con documentos falsificados. Él sabía y lo ha estado ocultando porque sabía que si tú aparecías todo le caería encima. Era más que dinero, era robo, fraude, estafa. Gabriel se había enriquecido con lo que debió ser mío, con lo que mi abuela me dejó para que no dependiera de nadie. Nunca más. Quiero denunciarlo, le dije. Lo haremos, pero antes, Clara. Leticia deslizó otro sobre hacia mí. Tu madre escribió otra carta, esta vez dirigida a ti y a Laura. Antes de morir dijo que era su forma de pedir perdón, aunque ya no quedaran muchas palabras. Laura y yo la abrimos juntas. No la leeré entera aquí. Algunas cosas aún me duelen demasiado, pero decía cosas como: quise protegeros, pero lo hice mal. Quise evitar que el mundo os hiciera daño, y fui yo quien más os lastimó. Si alguna vez lográis perdonarme, hacedlo sabiendo que me pasé la vida llorando en silencio por lo que no fui capaz de defender. Lloramos en silencio. Incluso Leticia se apartó un poco para dejarnos ese momento. Fue la primera vez que sentí que la herida empezaba a cerrarse, no porque el dolor se fuera, sino porque por fin sabíamos de dónde venía. Antes de marcharse, Leticia nos dio una advertencia: tened cuidado, Gabriel no va a rendirse sin pelear, os conoce y os teme que lo haga. Dije: porque ahora nosotras también lo conocemos a él. Esa noche Laura recibió una llamada de su madre adoptiva. No contestó, pero en la pantalla vimos el mensaje que dejó después: hija, por favor vuelve a casa. No sabes lo peligrosa que puede ser, Clara. No respondimos al mensaje. No hacía falta. El silencio era una respuesta más poderosa que cualquier palabra. Laura me miró sin decir nada, como si en su mente se estuvieran derrumbando los últimos escombros de una infancia inventada. Le acaricié la mano sin decir nada. A veces no hay consuelo posible, solo compañía. A la mañana siguiente Leticia nos llamó: se ha movido.
¿Quién Gabriel? He recibido una notificación de un bufete de Madrid, han solicitado una orden preventiva para congelar el testamento alegando dudas razonables sobre la estabilidad mental de Clara. Me reí, un sonido seco desagradable, la jugada era obvia, quieren hacerme pasar por inestable para invalidar el testamento exactamente, pero no tienen base legal, solo les queda intentar destruirte públicamente. Laura frunció el ceño. ¿Y si fuéramos nosotras quienes habláramos primero? ¿Cómo con la prensa, con un medio que quiera la historia, que la cuente desde nosotras, que ponga luz? Antes de que ellos usen la oscuridad. Leticia se quedó en silencio, luego sonrió. Podría funcionar. Pero eso los va a enfurecer. Perfecto, dije, es justo lo que quiero. 2 días después nos reunimos con una periodista de un medio digital que había investigado casos similares de herencias ocultas y secretos familiares. Se llamaba Aitana León, y era exactamente lo que necesitábamos, directa, incisiva y con un olfato tremendo para la verdad detrás del drama. Pasamos horas contándole todo, mostramos documentos, grabaciones de las conversaciones, fotos antiguas, las cartas, el testamento. Aitana nos escuchó con una mezcla de asombro y rabia. Al terminar prometió que lo publicaría con todas las precauciones legales. No sería un escándalo barato, sería una verdad bien contada. 2 días después el artículo salió. La hija invisible, el escándalo oculto de una familia acomodada en la Costa del Sol. Incluía nombres, fechas, pruebas, no todos los nombres completos, pero lo suficientes para que cualquiera que nos conociera supiera de quién hablaba. Fue una bomba. Las redes sociales se inundaron de mensajes, algunos nos apoyaban, otros nos atacaban, pero nadie pudo ignorarlo. Mi padre no tardó en llamar, no respondí. Gabriel escribió un correo lleno de insultos, lo reenvié directamente a Leticia y entonces llegó la primera gran consecuencia. Hay una orden de desalojo, me dijo Leticia, tu hermano la ha tramitado para intentar echarte de la propiedad familiar en la que te alojabas. Puede hacerlo, no si tú eres la legítima heredera. Vamos a contraatacar, pero necesitamos estar un paso adelante. Laura y yo decidimos ir a San Sebastián, queríamos ver con nuestros propios ojos esa propiedad, entender lo que él había estado ocultando. Teo se subió al coche sin dudar, como siempre. El trayecto fue largo, pero cada kilómetro parecía acercarnos a una versión de nosotras que por fin estaba lista para mirar hacia adelante. La casa era impresionante, un caserón antiguo reformado con vistas al mar Cantábrico, tranquilo, sólido, con jardín trasero y árboles altos como vigilantes mudos. Del tiempo cuando entramos sentí algo en el estómago, un reconocimiento inexplicable, como si ya hubiera estado ahí, como si esa casa hubiera estado esperándome toda la vida. Leticia nos encontró allí con papeles en mano, nos mostró que Gabriel había alquilado la propiedad como casa rural. Durante años había ganado decenas de miles de euros, todo en negro. Teníamos todo para denunciarlo y lo hicimos. Leticia presentó la demanda esa misma semana, incluía fraude fiscal, falsificación documental y ocultación de bienes. Era un golpe fuerte, no solo legal, también público. Si perdía, perdería todo. Esa noche, mientras caminaba por el jardín de la casa, Laura me alcanzó, estaba en silencio como llevaba días. ¿Estás bien?, le pregunté. No, pero estoy mejor. ¿Qué piensas? Pienso que por primera vez en mi vida siento que pertenezco a algo y que por mucho que duela me alegra que seas tú. Nos abrazamos, lloramos otra vez, pero esta vez eran lágrimas distintas, de reconstrucción, de comienzo. Y entonces sonó mi móvil, era un mensaje de un número desconocido. Te advertí, te dije que no sabías en qué te estabas metiendo, ahora es tarde. Adjunto una foto, mi coche aparcado frente a la casa y una palabra: cuidado. Aquella noche no dormí. La imagen del coche, la palabra cuidado, el tono helado del mensaje, todo me decía que el juego se había acabado, que ahora
Era personal que Gabriel o quien fuese había decidido dejar de jugar al escondite para empezar a cazar. Laura también lo sintió. Se despertó cuando notó que me movía en la habitación mirando por la ventana cada 2 minutos como si alguien fuera a aparecer con una linterna entre los árboles. ¿Qué pasa?, preguntó con voz adormilada. Le mostré el mensaje. Su rostro se tensó al instante. Fue él. No lo sé, no hay pruebas. ¿Quieres irte y dejar que nos intimiden? No, Laura, no. Esta vez Teo no se despegaba de mí. Caminaba conmigo por la casa alerta. Nunca lo había visto así, completamente enfocado, casi militar. Me seguía a cada rincón como si supiera que el peligro no era imaginario. Por la mañana encontramos la verja principal entreabierta, la misma que la noche anterior habíamos cerrado con llave. No había señales de forzamiento, no faltaba nada, pero alguien había entrado solo para que supiéramos que podía hacerlo. Llamamos a Leticia. La mujer estaba furiosa. Envió a un contacto suyo, un experto en seguridad, para revisar la casa. Colocaron cámaras discretas, sensores de movimiento y hasta un botón de pánico. Esto ya no es un conflicto familiar, dijo Leticia apretando los dientes, esto es acoso. Vamos a escalarlo. El abogado de Gabriel al parecer había empezado a mover hilos en silencio. Intimidaciones, presiones a periodistas, intentos de desacreditar a Laura como inestable, todo un operativo para borrar nuestra historia del mapa, pero no lo conseguirían. La segunda bomba llegó 2 días después. Leticia nos citó en su despacho de Bilbao, donde llevaba parte de la gestión del caso. Tenía el rostro más serio que nunca. Clara, Laura, tengo que mostraros algo. Puso sobre la mesa una grabación de audio. Había llegado anónimamente, no tenía firma, pero la voz era reconocible al instante. Era Gabriel. Si esa malnacida piensa que va a quedarse con la casa, está muy equivocada. La vida me ha costado construir lo que tengo. Ella fue siempre una sombra, un error. No le voy a dejar nada, ni a ella ni a esa cría que ahora cree que es su hermana. El audio seguía. Eran palabras cargadas de odio, de desprecio visceral, cosas que dolían más que una amenaza física. Laura se levantó de la silla, caminó hasta la ventana. No lloraba, pero sus hombros temblaban. Vamos a exponerlo todo a la prensa, al juez, al mundo, dijo con una voz baja, contenida. Leticia asintió. Con esto la causa se fortalece. Podemos probar que hay violencia emocional, intento de manipulación de herencia y ahora acoso. ¿Y si intenta algo más?, pregunté. Leticia me miró. Entonces lo destruimos. Esa noche, de vuelta en la casa, recibí otro correo, esta vez sin amenazas, solo una dirección: Pabellón C, Hospital Virgen del Rocío, Sevilla, y una frase: ve antes de juzgarlo, hay cosas que ni tú sabes. Laura lo leyó por encima de mi hombro. ¿Quién lo envió? No lo sé. ¿Vas a ir? Tengo que hacerlo. ¿Quieres que te acompañe? No, esta parte creo que tengo que hacerla sola. Al día siguiente dejé a Laura y a Teo en la casa con una amiga de Leticia que trabajaba en seguridad privada. Tomé el tren a Sevilla con una mezcla de miedo, rabia y algo más, una sensación de que lo que estaba por venir no se podía evitar. Cuando llegué al pabellón C del hospital, supe enseguida a quién iba a ver. Mi padre no sabía que estaba enfermo. Nadie me lo había dicho, ni Gabriel, ni Laura, ni siquiera la periodista que había escarbado tanto. Lo encontré en una sala privada, solo conectado a una bomba de oxígeno. Parecía más pequeño, más débil, más humano. Me miró. Sus ojos eran los de siempre, pero esta vez sin arrogancia. Pensé que no vendrías. ¿Qué tienes? Un cáncer bastante avanzado. No quise que nadie lo supiera. Me daba vergüenza, vergüenza de morir, vergüenza de no haber vivido como debía. Hubo silencio. ¿Por qué me odiabas tanto? Tardó en responder. Tosió, se acomodó en la cama, luego me miró como quien confiesa un crimen. Porque me recordabas lo que le hice a tu madre. Nunca la amé y tú eras la prueba.
Viviente de eso no lo entendí hasta que la perdí y para cuando quise reparar algo ya era tarde y... Laura, fue idea mía, pensé que si al menos ella tenía una vida mejor quizá tú te rendirías, pero no lo hiciste y eso me destrozó. Me levanté. ¿Y ahora qué quieres? Redención. No solo quería que me vieras así humano, que supieras que me arrepiento. Salí sin decir nada más, no podía perdonarlo, no aún, pero por primera vez en mi vida ya no. Me dolía su rechazo porque ya no lo necesitaba. Volví a San Sebastián esa noche y al llegar encontré a Laura en la puerta con los ojos enrojecidos. Teo ladraba nervioso desde dentro. ¿Qué pasa? Han intentado entrar otra vez, y esta vez no solo dejaron una nota, me mostró una foto. Tirada en la puerta era una imagen mía de cuando era niña con mi madre y detrás escrita a mano: si sigues Clara te vas a quedar tan sola como ella. La fotografía aún temblaba en mis manos cuando entramos a la casa. Teo no se despegaba de Laura, inquieto, como si pudiera sentir la electricidad densa que llenaba el aire. Colocamos la foto sobre la mesa del comedor. El rostro de mi madre, tan joven, tan diferente de como la recordaba, parecía mirarme desde otro tiempo. La amenaza era clara ya. No intentaban solo asustarnos, querían quebrarnos, que abandonáramos, que calláramos, que desapareciéramos de una vez, pero no iba a pasar, no después de haber llegado tan lejos, no después de todo lo que habíamos perdido por buscar la verdad. Esto lo cambia todo, dijo Laura sentándose lentamente. Esto es guerra. Ya lo era, le respondí, solo que ahora lo han hecho oficial. Llamamos a Leticia, le contamos lo ocurrido, le enviamos la foto, los detalles, y fue ella quien lo dijo sin rodeos: tenéis que salir de ahí, esta gente ya no está jugando. No me sorprendería si Gabriela ha contratado a alguien para intimidaros, y si es así estamos hablando de delito grave. ¿Y si no salimos?, pregunté. ¿Y si les demostramos que no tenemos miedo? Entonces que la caída sea pública y definitiva. Vamos a hacerlo, vamos a exponerlo todo, ya no como víctimas, como supervivientes, como herederas. Las siguientes 72 horas fueron un torbellino. Leticia gestionó una entrevista exclusiva en un canal de televisión nacional. Aitana, la periodista que había contado nuestra historia al inicio, se encargó de presentarla. Esta vez no había más medias tintas, nos grabaron en la casa con todos los documentos en mano. Hablamos de las cartas, de las mentiras, del testamento, de las amenazas, de las entradas ilegales. De la foto. Fue crudo, fue íntimo, fue necesario. La emisión salió un domingo por la noche en Prime Time. Millones de personas vieron nuestras caras, escucharon nuestras voces, conocieron nuestras heridas. La reacción fue inmediata. El teléfono de Leticia no paraba de sonar. Medios, abogados, asociaciones de víctimas, incluso antiguos amigos de la familia que habían sospechado pero nunca se atrevieron a hablar. Nos llegaron cientos de mensajes, algunos hermosos, otros horribles, pero ya no importaba porque el silencio había muerto. Gabriel no tardó en responder. A la mañana siguiente su abogado presentó una demanda por difamación y la prensa lo acorraló, lo siguieron, lo grabaron. La verdad, como un animal herido, había decidido morder, y luego llegó la orden judicial. Han aceptado nuestra demanda, nos dijo Leticia, sonriendo por primera vez en días. El juzgado de San Sebastián ha congelado las cuentas vinculadas a la propiedad. Se abre investigación penal por fraude y amenazas y tú, Clara, eres reconocida legalmente como heredera legítima. Lloré en silencio, no de tristeza, de alivio, de rabia estancada, que por fin salía. Laura me abrazó como quien se encuentra por fin en casa. Teo se subió al sofá y se nos echó encima como si también entendiera que habíamos ganado algo más que una causa. Habíamos ganado una historia. Esa noche abrimos una botella de vino, no para celebrar venganza, sino para marcar el fin del miedo. Laura se puso de pie, copa en mano. Por mamá, por la verdad
Y por todo lo que nos arrebataron y ahora es nuestro. Yo levanté la mía y por Teo el único que nunca me pidió explicaciones para quedarse a mi lado. Reímos, lloramos y en el silencio posterior alguien tocó la puerta. Me puse de pie. Teo ladró, pero sin agresividad. Abrí lentamente. Era Irene, la esposa de Gabriel. Tenía el rostro pálido, los ojos hundidos y un sobre en la mano. Clara, tenemos que hablar. Hay algo que no sabes, algo que va a cambiar todo. Otra vez me miró con una mezcla de miedo y esperanza. No estoy aquí para defender a Gabriel, estoy aquí porque he sido parte de todo esto, mucho más de lo que imagináis, y ya no puedo seguir callando. Irene entró con pasos lentos, era como si cargar con ese sobre le pesara más que cualquier maleta. No dijo nada al principio, se sentó en el borde del sofá, junto a Laura, que la miraba como si aún no supiera si debía odiarla o tenerle compasión. Yo me mantuve de pie. Habla, le dije sin dulzura. Gabriel no actuó solo, nunca lo hizo. Yo firmé documentos orgánicos con acento agudo. Alquileres, manejé parte del dinero, sabía del testamento, sabía de ti, Clara, y cuando tu abuela enfermó fui yo quien filtró su historial médico a la familia para que no pudiera tomar decisiones legales sin supervisión. Me quedé helada. ¿Por qué? Por miedo, porque tu madre me lo pidió, porque no podía perder lo que tenía. ¿Y ahora qué quieres? Perdón, no quiero reparar aunque sea un fragmento de lo que destruí. Abrió él sobre. Dentro había copias de transferencias bancarias, recibos, mensajes impresos, pruebas claras del fraude, del desvío de dinero, de la manipulación documental. Esto los hunde a todos, murmuró Laura. Por eso os lo doy, porque no quiero seguir siendo cómplice. Me da igual lo que diga Gabriel, él ya está perdido, pero vosotras aún podéis reconstruir algo real. La miré, y por primera vez sentí lástima, no por ella sino por lo que se convirtió al vivir al lado de un hombre como Gabriel. Tomamos los documentos. Leticia los presentó al juez. En cuestión de semanas la causa se amplió. Gabriel fue citado a declarar. Su rostro apareció en todos los medios, esta vez no como el empresario exitoso, sino como el rostro del escándalo familiar más comentado del año. El juicio fue largo, doloroso, pero justo. Gabriel fue condenado a 3 años de prisión por fraude documental, evasión fiscal y coacción. No mostró arrepentimiento, solo rabia, pero eso ya no me dolía, era suyo, solo suyo. Mi padre murió poco después sin pedir perdón. Otra vez le envié flores blancas sin nota, como él hizo con mi existencia presente, pero sin palabras. Irene se mudó a Asturias, empezó a trabajar con víctimas de violencia emocional. No sé si eso la redime, pero al menos decidió no seguir huyendo. Laura y yo decidimos vender la casa de San Sebastián. Era hermosa, sí, pero también estaba llena de fantasmas. Con el dinero abrimos una fundación con Leticia, Raíces Nuevas, dedicada a ayudar a mujeres que, como nosotras, fueron traicionadas por quienes debieron protegerlas. Aitana, la periodista, escribió un libro con nuestra historia. Fue un éxito y en cada entrevista decía que lo que más le impactó no fue el escándalo sino el amor que surgió del barro, la sororidad. Teo sigue a mi lado, ya tiene sus años, pero cada vez que me mira con esos ojos tranquilos recuerdo que fue él quien me mantuvo viva cuando nadie más lo hizo. Y yo volví a Madrid, compré un piso pequeño en Lavapiés, escribí mi historia completa, cruda, y la titulé con una frase que siempre estuvo conmigo incluso cuando no sabía su significado. Me dolía porque era real. Hoy la gente me reconoce en la calle, a veces me abrazan, a veces me preguntan cómo logré perdonar, y siempre contesto lo mismo: no perdoné todo, pero sí me perdoné a mí por haber querido pertenecer donde nunca me quisieron, y por haber esperado amor de quienes solo sabían esconder vergüenza. Ahora pertenezco a donde yo elijo pertenecer, y si me preguntas si estoy sola, te presento a ti hoy, a Laura, y a una nueva versión de mí misma que por fin
Ya no pide permiso para existir.